Hola a todos y bienvenidos a Bdip, tu canal de inversión. En el vídeo de hoy vamos a hablar si Donald Trump está buscando generar una recesión, una crisis económica en Estados Unidos y por qué podrían ser los motivos de esta búsqueda, ¿no?, de la recesión. También veremos, como siempre, en el informe semanal algunos movimientos que ha habido en el mercado que pueden afectar a nuestra cartera y nuestras inversiones. Dicho esto, y antes de comenzar, pues pediros que dejéis un me gusta si este vídeo os aporta valor, que os unáis al canal si os interesa apoyar financieramente este pequeño proyecto y, bueno, que tenéis a vuestra disposición una serie de páginas web que manejamos tanto Martí como yo, análisis de inversión, donde publicamos nuestras tesis y nuestra cartera actualizada con acceso al Discord, portfolio inversión, que es gratuito y podéis montar vuestro portfolio, y el Substack en inglés, donde publicamos newsletters. Dicho esto, y sin más dilación, vamos a ver qué ha pasado esta semana y vamos al punto central de la conversación. Para empezar, vamos a echar un vistazo al Standard & Poor's, que como veis, estos últimos 5 días han sido unos días muy malos para el índice, cayendo un 3,36% y situándose en los 5.770 puntos. Es una caída bastante fuerte para ser un índice tan, entre comillas, diversificado. Que ya sabéis que la diversificación de este índice no es tal, ya que se centra sobre todo en las grandes empresas, las Magnificent Seven, ¿no? Ya sabéis, Nvidia, Meta, Tesla, etcétera, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas. Otro índice que lo ha hecho muy mal y ahora ya en una visión más largoplacista, ¿no?, los últimos 6 meses podemos ver que el Nasdaq, en el cual el componente principal son estas tecnológicas, ¿no?, pues se ha caído con muchísima más fuerza que Standard & Poor's, tiene más volatilidad, también ha tenido obviamente más subida en estos últimos años de bull market, de mercado alcista que hemos tenido en estas grandes empresas, ¿no? Desde febrero hasta hoy, que hizo más o menos máximos, ¿no?, hace un mes, ha caído un 9,27%, una caída muy fuerte en uno de los índices líderes que tenemos en el mercado, en concreto, obviamente, en el mercado americano. Y aquí os dejo una frase de Trump que me ha resultado bastante curiosa, ¿no? Dice que la economía de Estados Unidos está enfrentándose o está actualmente en un periodo de transición. Ya sabéis que las políticas que se están llevando a cabo a veces son un poco confusas, ¿no? Pues ahora te pongo aranceles a Canadá, México, China, ahora no te los pongo, ahora te doy un periodo de excepción para ciertas empresas y esto está generando una distorsión en el mercado. Con la aplicación de esos aranceles que nos los están vendiendo como que son los extranjeros, digamos, las potencias comerciales extranjeras, Europa, Canadá, México, quienes van a pagar el pastel. Todos sabemos que en realidad los aranceles los pagan los consumidores del propio país que impone los aranceles, ya que ellos van a pagar esta cuota de importación a las empresas exteriores. Obviamente sí que puede haber un poco de negociación, ¿no? Pues se reparten los aranceles, pero al final es el consumidor el que va a sufrir y padecer un incremento de los precios de los productos que se importan. Podemos justificarlo como protección de la industria local, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que al final ese tipo de políticas son bastante perjudiciales, ¿no?, para el crecimiento económico. Y de hecho ya hablamos en el vídeo anterior, que de hecho ha sido un éxito y estoy muy emocionado con eso porque es el vídeo más visto del canal, 160.000 visitas. La verdad que no sé qué hice para tener tantas visitas, pero bienvenidos todos los nuevos suscriptores y personas que veis este tipo de vídeos. Pues hablamos de esto, ¿no?, de este barullo que se está generando en el mercado. Para ponernos en contexto y ya entrar en el tema principal de este vídeo, el informe semanal, de por qué se puede estar buscando una recesión en Estados Unidos, vamos primero a hablar del déficit fiscal de Estados Unidos. Y aquí os he puesto una gráfica que lo muestra de forma bastante clara, ¿no?, cómo ha evolucionado este déficit. Podéis ver que a partir de los 2000 es un continuo este déficit fiscal, es decir, que el gobierno gasta más de lo que ingresa y la diferencia pues la cubre con emisión de deuda, y podéis ver que al principio los déficits no eran tan grandes, ¿no?, en este periodo de los últimos 20-25 años, el cual se situaba en el 2-3% de déficits, que muchos estados pues
corre ese tipo de déficits, ¿no? Obviamente, con la crisis financiera que hubo en 2007-2008, pues este déficit se disparó. Hay muchos amortiguadores automáticos que entran en juego cuando hay una recesión. Pues claro, si el gobierno deja de ingresar pues plusvalías de las acciones, por ejemplo, cuando la gente vende acciones, pues recibe estas plusvalías de los trabajadores, de las empresas. Si la economía se desacelera, incluso pues aquí que entra en una recesión, pues por un lado se produce y se vende menos, y además también hay menos ingresos por plusvalías en activos, ¿no? Por lo tanto, el gobierno ingresa menos y, sin embargo, gasta más. Se activan algunos amortiguadores automáticos, el gobierno comienza a gastar dinero para estabilizar la economía, o al menos eso pretende. Por lo tanto, se dispara el déficit, el cual se fue cerrando hasta 2015-2016, pero nunca dejamos de estar en Estados Unidos como ejemplo, que es el mercado que nos interesa, ¿no? Otros países europeos, pues sería homólogo, incluso países que rozan déficits más altos en Europa, como Francia, ¿no? Pero, como veis, nunca se cerró este déficit, nunca se entró en un superávit en la cuenta fiscal del Estado, pero bueno, se fue reduciendo este déficit hasta que llegó 2020, el cual pues disparó el déficit a niveles brutales, se cerró la economía y nunca se ha vuelto a recuperar niveles anteriores tan pequeños como pequeños. Yo creo que nunca deberíamos correr déficits, ¿no? Pero tan pequeños, digamos, del 2-3%, sino que se mantuvieron a niveles elevados. Podéis ver aquí cómo con la brutalidad del incremento del déficit 2020, que llegó hasta el 14-15%, después se redujo al 12%, para reducirse al 5-6%, lo cual es algo increíble. Pues imaginaos vosotros que corrieseis cada año un déficit del 6%, lo que supondría para vuestras finanzas, y eso que vosotros no podéis emitir deuda como lo hace un Estado, ¿no? Pero ahora mismo estamos a niveles de déficit brutales, similares a los que tuvimos después de la crisis tan bestia que tuvimos en 2007-2008, ¿no? Del 6%. Por lo tanto, el Estado está gastando una cantidad de dinero enorme para mantener la economía. De hecho, yo creo que no hemos tenido una recesión principalmente por esto, porque sí que hemos tenido una subida de tipos de interés bastante fuerte, y unos déficits enormes que, digamos, han subsanado o han nivelado lo que podría haber ocurrido este reajuste de la economía, ¿no? Pues si el Estado sigue gastando, esto también es un componente del Producto Interior Bruto, y si, claro, gastas, pues mantienes la economía, quieras o no, o al menos en el corto o medio plazo, a flote, aunque esto generará problemas a largo plazo. Por otro lado, aquí podemos ver el incremento de la deuda respecto al PIB de Estados Unidos. No os he puesto la deuda total, que no deja de crecer, sino respecto al PIB, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo a partir de los 2000 también pues comienza a subir con muchísima fuerza, estando alrededor o por debajo del 60%, pues a superar niveles ya a mediados de la década de los años 10, podríamos decirlo ya. No, pero bueno, a partir de 2019, 2018, 2019, este supera el 100% respecto al Producto Interior Bruto, para situarse ahora mismo cercana al 120%. Por lo tanto, una deuda realmente elevada. A esto hay que sumarle que los tipos de interés no han dejado de subir. Sabéis que la inflación ha subido con mucha fuerza a raíz de los eventos ocurridos en 2020, la inyección de dinero que se produjo y todo lo que ocurrió en las cadenas de suministro. Por lo tanto, subieron los tipos de interés para intentar nivelar, bajar esta inflación a los objetivos pensados arbitrarios y de los bancos centrales de alrededor de 2%. Por lo tanto, de pasar de tipos cero y una tendencia, como podéis ver aquí, históricamente de bajada de tipos de interés, a subir, a situarse alrededor del 5% y ahora bajando alrededor del 4%. Ya comenzamos con la bajada de tipos de interés hace varios meses, ¿no? Esta subida de tipos se situó a niveles a la que tuvimos antes de la crisis de 2008, alrededor del 5%, y que cuando comenzaron a bajar, pues se desencadenó también pues la recesión que vimos en esos años, y que actualmente estaríamos en algo bastante similar, ¿no? Se puede ver aquí un poquito el paralelismo con los tipos de interés. Lo que la situación ya no es la misma. Ahora tenemos, como podéis ver, una deuda que en 2008 está alrededor del 65%, pues esta deuda casi se ha doblado y se sitúa alrededor del 120% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, tipos de interés similares a los de 2008, pero la deuda se ha doblado respecto al PIB. Además, las expectativas de inflación
comienzan a subir de nuevo, comienzan a repuntar. Aquí podéis ver qué se espera o qué esperan los consumidores y empresas de la inflación que ocurra en este 2025. De expectativas en los servicios de incrementos de precios alrededor del 4%, pues suben al 5% casi, y a nivel de manufacturas pues suben por debajo del 4%, que se sitúan alrededor del 3% en 2024, a casi el 6%. Un incremento de las expectativas de inflación realmente fuertes. Si esto le sumamos que el mercado laboral de Estados Unidos no parece ser, o al menos con los datos oficiales, no parece del todo que se encuentre en una recesión o en un problema realmente serio, aunque esto podríamos debatirlo porque, como ya comenté en otros informes semanales, en otros vídeos que hice, gran parte del incremento del empleo ha sido gracias al incremento del gasto público. Por lo tanto, son puestos de trabajo que, al menos en mi opinión, la generación de valor para la economía no es tan grande, o seguramente no es tan grande, y no es tan grande como lo serían los creados por el sector privado. Ya sabéis todos cómo funciona lo público, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una situación realmente complicada para ver bajadas de tipos de interés, porque si el mercado laboral no se debilita sustancialmente y la inflación no baja con fuerza, pues la Fed no tiene el incentivo para bajar los tipos de interés, ya que esto provocaría un sobrecalentamiento todavía mayor de la economía, haciendo que la inflación pues, pueda dispararse a niveles muchísimos más altos de los actuales. Entonces, ¿qué podríamos hacer para bajar los tipos de interés? Pues que suba el desempleo y que baje la inflación. Además, a esto se enfrenta otro problema, ¿no? A nivel de las perspectivas del PIB, ya os puse este gráfico en el vídeo anterior, en el cual pues, la Fed de Atlanta ya espera una bajada de casi el 3% del PIB. Son sus expectativas para este 2025, que veremos si se acaban de materializar, pero es pasar de un crecimiento a este decrecimiento. Si se confirmasen 2 trimestres seguidos, sería oficialmente pues, una recesión del libro. Además, otro problema añadido y que se va sumando es el tema de la deuda, ¿de acuerdo? Sabéis que la deuda pues, se ha de refinanciar o se ha de pagar y cancelar, pero es complicado con niveles tan altos de deuda pagarla toda, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha estructurado la deuda de Estados Unidos? A partir de 2020 o así se cambió un poquito la estructura de deuda y se pasó a una estructura más cortoplacista en la deuda de este país, y aquí podéis ver cómo se distribuye, ¿no? Tenemos las bills, las notes, los bonds y otros tipos de deuda. Entonces, este plazo temporal, ¿no? Las bills, pues por ejemplo, es hasta 1 año de plazo, que os he puesto una infografía para que lo tengáis visual, ¿no? Las notes pues son de 2, 3, 5, 7 y 10 años, y los bonos de 20 a 30 años, perdón. O sea, una deuda a mucho más largo plazo. Entonces, ¿qué constituye actualmente la deuda de Estados Unidos? Básicamente, pues el 20% son bills, es decir, deuda a muy corto plazo, menor de 1 año. Más de la mitad de la deuda de Estados Unidos son notes, es decir, deuda a medio plazo, 2, 3, 5, 7 y 10 años, y el resto son bonos. Y aquí viene el muro de la deuda. Es decir, este 2025 se ha de refinanciar una cantidad de deuda abismal. Y como podéis ver, mucha de esta deuda seguramente se emitió a tipos de interés más bajos que los actuales. Por lo tanto, si tenemos que refinanciar este enorme bloque de deuda que tenemos aquí, que sería, pues no lo he sumado, ¿no? Pero 40-50% de la deuda de Estados Unidos, quizá digo una barbaridad, pero es un bloque muy, muy importante de deuda. Entonces, si tenemos que refinanciar esta deuda, si la refinanciamos a unos tipos de interés superiores, tendremos que pagar unos intereses superiores por esta deuda, aumentando todavía más el déficit fiscal. Esto es uno de los motivos por los cuales las yields han ido subiendo, por lo menos en el mercado, ¿no? A pesar de que los tipos de interés de la Fed han ido en bajada, han ido recortando, porque también a nivel mundial, de hecho Europa bajó ahora mismo 25 puntos básicos, el tipo de interés, pues han ido bajando. Entonces tenemos este fuerte problema de la deuda. Se suma una cantidad de deuda enorme a unos tipos de interés elevados. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pues bajando los tipos de interés. ¿Cómo podemos bajar los tipos de interés si el mercado laboral es fuerte y la inflación no deja de subir? ¿Y cómo bajamos la inflación? Con una recesión de por medio. Si tenemos una recesión o una crisis por medio, pues aumentará el desempleo, bajará la inflación porque se va a bajar la demanda de todo tipo de bienes al haber menos dinero disponible, y de hecho bajará también el precio de los combustibles, el precio del petróleo, porque bajará la demanda de petróleo, el cual ya lo ha hecho de forma
horrible y bastante mala estos últimos meses barra año. Aquí podéis ver el plazo de un año como ha bajado desde los $85 el West Texas Intermediate, que es el petróleo de referencia, el barril de referencia en Estados Unidos, hasta los 67, que se sitúa ahora, habiendo rozado los $65. Pero bueno, ahora entraremos un poquito más en el tema del petróleo, ¿no? Entonces, tenemos este escenario, que sería perfecto, porque además estamos al inicio de la candidatura, que es políticamente cuando se pueden asumir los mayores costes, ya que si lo haces a mediados, votemos a midterms, tenemos más elecciones y después una posible reelección, que en este caso quizás sería con otro candidato, ¿no? Bueno, me parece que por las leyes de los Estados Unidos está limitado a 2 mandatos, pero se buscaría la reelección en el mismo partido político. Pues el coste de hacer estas reformas o provocar este tipo de situaciones en mitad de mandato o más adelante, el coste político es bastante elevado. Podemos ver, por ejemplo, un caso de éxito, en mi opinión, que es el de Argentina, en el cual pues, se han llevado a cabo un seguido de reformas bastante agresivas para lo que se estaba preparado, lo que se esperaba, ¿no? Bueno, yo esperaba que iban a hacer eso, obviamente, porque para eso votaron a Milei, ¿no? Pero es unas reformas agresivas que cambian de idiosincrasia, ¿no? del Estado, pero que a corto plazo te provoca un problema, te provoca una recesión, ya que si el gasto público es un componente tan importante de la economía del Estado, que en este caso, pues Estados Unidos ha ido aumentando su gasto público y, por ejemplo, vimos en los empleos, que muchos empleos son empleos públicos, a recortar ahora mismo con el DOGE, está haciendo Estados Unidos, o otro tipo de políticas también que están llevando a cabo, a recortar el gasto público, pues generas un shock en lo que sería pues la demanda agregada total. Entonces, pues la economía va a tener que reajustarse. Y los periodos de reajuste no son nada buenos, no son nada bonitos y posiblemente pues te generen problemas económicos generales, ¿no? del país. Pero claro, al hacerlo al principio de la legislatura, se pueden ver los brotes verdes a medida que estas medidas, que yo creo que son positivas, ¿no? Todo lo que vea siendo recortar el peso del Estado, que al fin y al cabo, pues las decisiones que toman normalmente no son eficientes y generan fricciones en la economía, pues a corto plazo obviamente van a generar problemas, pero a largo plazo va a ser positivo para la economía y el coste político es realmente asumible a corto plazo y a largo plazo puede ser positivo, porque al final la gente vota con sus bolsillos y si le das el dolor a mediados o finales de tu legislatura, pues seguramente no vas a salir reelegido o no va a ser reelegido tu partido. En cambio, si lo haces al principio, se puede asumir, como digo, este coste político y si al final estas políticas son positivas y económicamente favorecen al país, pues claro, es bastante beneficioso a nivel político. Por lo tanto, creo que es bastante lógico asumir que se puede estar buscando este tipo de políticas en el corto plazo, en el primer año de la legislatura. Pero bueno, obviamente esto son especulaciones, nadie va a decir, ningún político abiertamente, oye, vamos a provocar una recesión porque tenemos que refinanciar la deuda, queremos bajar los tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por otro lado, por ejemplo, el mercado inmobiliario americano está bastante parado con estos tipos elevados, no se venden tantas viviendas como se gustaría, como les gustaría, y además, no solo esto, sino que la vivienda además es un sector que influye en muchos otros sectores, el sector retail, por ejemplo, ¿no? Es un sector bastante potente e importante en una economía. Pero bueno, esto yo creo que sería uno de los motivos y sería una lógica que yo le vería a provocar una recesión en la primera legislatura, ¿no? Para poderte aprovechar después de esta bajada de los tipos de interés y decir, oye, mira, que además le puedes echar la culpa a la legislatura anterior. Lo que nos han dejado de herencia ha provocado esta situación. Nosotros hemos tenido que tomar estas políticas, estas medidas drásticas para solucionar todos esos problemas y ahora que lo hemos hecho, pues estamos viendo los brotes verdes, ¿no? Como decían aquí en España. Por lo tanto, votadme de nuevo. Bueno, le veo algo de sentido a esa lógica. Me gustaría saber qué opináis en los comentarios, porque creo que es un tema bastante interesante. Dicho esto y hablando del petróleo, como ya he comentado, lo ha hecho de forma horrible. Esta semana ha bajado bastante, pero realmente estos precios son sostenibles. Esto ha pasado también porque la OPEP parece que va a introducir nueva oferta y que económicamente pues el mundo no lo está haciendo realmente bien, no está creciendo con muchísima fuerza, al menos en el bloque occidental. Por lo tanto, la demanda se puede ver mermada, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el petróleo, según con los niveles de inventario actuales, está bastante infravalorado. Ahora mismo de estos niveles de inventario podríamos justificar precios por encima de los $80 el barril.
Yo creo que esto es una oportunidad para tomar posición en el sector, en la cual pues yo en mi cartera personal y en la cartera de BuyDeep ya tenemos posición. Con las amenazas de los aranceles, muchas empresas petroleras canadienses, que sabéis que me gustan bastante, han caído con fuerza, pero todavía no he aprovechado para ampliar ninguna posición porque creo que quizás cuando veamos que se materialicen los datos económicos que no son tan buenos como le gustaría al mercado, podemos tener correcciones generales y aprovechar para comprar. Y por eso tengo una posición de caja en la cartera personal bastante relevante. Y como todavía pues pagan un interés interesante los fondos monetarios, pues no me duele demasiado tenerlo en efectivo. Que ya he pecado anteriormente de estar totalmente invertido en este tipo de situaciones y después no poder aprovechar las oportunidades que se presenten. He hecho algunas compras, obviamente, ya lo comentaremos en el podcast de la cartera de BuyDeep. Hemos hecho algunas compras, algunas ventas y hemos tomado algunas nuevas posiciones, que lo tenéis también en el Discord, todo publicado con las fechas y los precios de compra. Pero volviendo al petróleo, no nos olvidemos de los break-evens que hay en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver este gráfico en el que nos dicen los break-evens del petróleo de Estados Unidos, cómo se sitúan, y la mayoría se sitúan por encima de los $60 hasta los $70. Obviamente, con una franja, hay costes más bajos, costes más altos, pero claro, el petróleo por debajo de los $70 no incentiva a las petroleras a querer invertir y aumentar su producción. Además, sabiendo cómo funciona la geología un poquito del shale, que sabéis que son pozos que se depletan bastante rápidos y hay que mantener una inversión constante, pues es interesante o sería interesante ver cómo se desarrollará el incremento que se quiere de producción de petróleo en Estados Unidos, que como ya digo, va a ser seguramente de gases y licuados, ¿no? Y nos lo van a vender como barriles de petróleo equivalentes, pero no va a ser precisamente petróleo. Ojalá el petróleo caiga más, caiga a $50, porque eso va a ser una señal inequívoca de que tenemos que entrar con mucha fuerza en el sector. Por otro lado, el oro esta semana se consolida en los $2.900. Las empresas parece que están cerrando un poquito el gap que había entre el precio del oro y el precio de las acciones. De hecho, hemos visto subidas muy, muy fuertes, o al menos en las empresas de oro que seguimos nosotros, y muy contentos con la posición en este activo. Y por último, quiero cerrar el informe semanal con una reflexión, una pequeña reflexión, tampoco me voy a poner aquí filosófico, ¿no? Y es que aquí podéis ver en este gráfico cómo el uranio, o al menos el ETF de las medidas de uranio, ha caído desde desde el año pasado, casi hace un año, a día de hoy, un 43%. Y yo os pregunto, porque con esta caída brutal de las acciones del sector de uranio, pues hay mucha gente que ya se ha borrado el Uranium Explorer, Uranium Guru, no sé qué, del Twitter. Con este desánimo generalizado que hay, yo creo que es cuando vienen las oportunidades. Porque la pregunta es, a nivel fundamental, ¿ha cambiado algo en el mercado del uranio? ¿Han entrado a producir masivamente yacimientos de uranio? ¿Han comenzado a cerrar masivamente centrales nucleares? Por un lado, sí que algunas empresas de uranio intentan meter material al mercado, pero estamos viendo muchos retrasos en los ramp-ups o las puestas en producción. Después, minas grandes como la de NextGen tiran la patada hacia adelante y todavía no entrarán a producir hasta 2030, si eso. Y por el lado de la demanda, seguimos viendo cómo aumenta la flota mundial de centrales nucleares. Como Japón vuelve a poner en marcha sus reactores y veremos si Alemania al final se va a ver forzada, que yo creo que con el tiempo se verá forzada a poner en marcha sus reactores. Pero bueno, seguimos viendo construcción de reactores y cómo el mercado pues avanza positivamente, ¿no? Por lo tanto, en mi opinión, no ha habido un cambio estructural en el mercado del uranio, sino que el cambio ha sido en la narrativa y como el mercado no se ha movido, sino que el precio, bueno, sí que se ha movido, el precio del uranio ha caído, ¿no? Sin haber realmente un cambio fundamental en el mercado y las acciones se han desplomado, el sentimiento se ha hundido. Por lo tanto, creo que puede ser interesante echarle de nuevo un vistazo a este sector. Con esto termino el vídeo de esta semana, que espero que os haya gustado. Dejar un me gusta si es así, uniros al canal, pasaros por las webs y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, BuyDeep.